Hola a todos, en este primer video vamos a ver las características importantes de la programación en Arduino. Este es el primer video de muchos que vamos a subir donde vamos a hacer varias prácticas. Bueno, pues espero que les sirva para sus prácticas universitarias y bien, pues vamos a empezar y también suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Bien, pues vamos a ver algunas características principales de Arduino. Primero es la estructura de programación, ¿sí? La estructura de programación. Bien, pues la estructura de programación para Arduino es muy fácil y se compone de dos partes. La primera parte es la parte donde va la configuración, le llamamos el setup, ¿sí? De hecho lo tengo aquí en esta parte, tengo abierto el, el IDE de Arduino. Y bien, entonces, ¿qué vamos a poner en esta parte? En esta sección vamos a poner la configuración. ¿La configuración de qué? Pues la configuración de los puertos. De los puertos, de cómo se va a comportar, si es salida, entrada, eh, la configuración de la comunicación serial, por ejemplo, y bueno, muchas cosas más. Bien, esta parte solamente se ejecuta una vez al principio. Y bien, la segunda parte es el loop, ¿sí? Lo voy a poner aquí. El loop. Y en esta parte, ¿qué es lo que vamos a poner en esta parte? Pues va a ir prácticamente todo nuestro código, el que va a estar ejecutándose de manera cíclica. De ahí viene lo del loop, ¿sí? Entonces vamos a poner sección de código que se ejecutará de manera cíclica. Bien, entonces esa es la estructura básica de programación de Arduino. También hay funciones, esas funciones obviamente pues las vamos a mandar a llamar desde el loop. Pero bueno, más adelante veremos cómo vamos a definir una función. Cómo vamos a crear y definir una función. Bien, pues en cuanto a la estructura es lo más básico que debemos saber. Después me voy a pasar a otra parte importante que son los voy a poner aquí en mayúscula, los tipos de datos. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de datos más comunes que hay aquí en Arduino? Pues el primero es el byte, ¿sí? El primero es el byte. Lo voy a poner en minúsculas todo. El primero es el byte y va desde 0 a 255. Bien, pues como su nombre lo dice, es está formado por 8 bits. Está formado por 8 bits, entonces como va de 0 a 255, pues en este caso pues es sin signo. Bien, pues ahora vamos con otro tipo de dato que es el int. El int. Este es de 16 bits, ¿sí? Y bueno, tiene signo y va de menos 32.768 hasta 32.767. Bien, entonces aquí ya hay negativos, entonces es un entero que tiene signo. Bien, entonces vamos con el otro tipo de dato que es el long. Este también es un tipo de datos entero y es de 32 bits. Bueno, ya es un número muy grande el rango. Entonces ahora el siguiente es el tipo flotante. Este nos va a servir para poder utilizar los números decimales y también es de 32 bits. ¿Sale? Entonces vamos a poder representar cantidades como por ejemplo 0.45, 23.58 por ejemplo. Entonces es para utilizar números con decimales. Bien, también hay otro tipo de datos que es muy importante, lo veremos también más adelante, y es el tipo de datos vector o un arreglo. Y bueno, algo importante de eso pues es cómo lo vamos a definir. Este, voy a poner aquí como
acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este tipo de arreglos? Pues bien, pueden ser de todos estos tipos de datos también, de los que pusimos arriba. Recuerden que el array es más bien es una estructura de datos y bien va a ser algo como esto. Vamos a declarar, por ejemplo, un tipo y le voy a poner mi arreglo, ¿sí? Entonces ya le estoy diciendo que voy a crear un arreglo que se llama mi arreglo de tipo entero y bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Y aquí tenemos que definirle de cuántas posiciones va a tener el arreglo. Podemos acceder siempre con el mismo nombre y para acceder a un dato en específico, pues vamos a indicarle un índice, que es esto que está aquí adentro. Por ejemplo, aquí hemos dicho que mi arreglo va a tener tres datos, es decir, va a existir el índice en este punto. Para este caso específico va a ir de el índice 0, después el índice 1 y hasta el índice 2, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Porque hemos especificado aquí que va a tener tres datos. Entonces así podemos crear los arreglos. Hay otras maneras de cómo definir y asignar al mismo tiempo, es decir, en una sola vez poner asignarle los datos que va a tener cada posición, ¿no? Bien, entonces vamos a ver vamos a ver también algunas asignaciones, ¿sí? No puse todas, yo creo que pues muchas se repiten de otros lenguajes de programación como C, pero hay algunas que voy a anotar aquí que me llamaron la atención porque pues no las veo tan comunes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, que está de esta manera y es así. Entonces, lo que está haciendo aquí realmente, lo que está haciendo aquí es que está haciendo x es igual a x multiplicado, aquí es minúscula, multiplicado por y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede hacer directamente aquí, no? Ponemos x, el signo de multiplicación aquí y igual y. Entonces, lo que está haciendo realmente es, en x está guardando la multiplicación de x por y. Bien, entonces, como se darán cuenta, pues este valor se va a ir acumulando. Bien, otra forma de asignación que me llamó la atención, pues es otro similar a que es x entre igual a y. Y tiene el mismo, pues tiene la misma forma que antes, ¿no? ¿Cuál es el significado de Pues que es x igual a x entre y, ¿sí? ¿Sale? Entonces, bien, pues también vamos a ver algunos los operadores lógicos. Vamos a poner aquí, voy a poner aquí eh, operadores lógicos. ¿Sale? Sale. Bien, entonces de operadores lógicos, como en otros lenguajes, pues aquí obviamente también tenemos el AND y cómo vamos a representarlo, pues con el ampersand, ¿no? Dos doble, y ese es el AND, pero también tenemos el OR y ese lo vamos a representar con la doble barra, ¿sale? Entonces, y también tenemos el NOT y ese lo vamos a representar pues con el signo de admiración, el cerrado, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, un ejemplo de pues sería cuando pongamos lo siguiente. Ponemos por ejemplo x mayor a 0, x mayor a 0, ¿sí? Entonces, pero queremos negar esa, esa condición, entonces le vamos a poner la siguiente. Entonces, lo que estamos preguntando ahí es por el negado de que si x es mayor a 0. Es un poco confuso, pero tal vez más de alguna vez pues vamos a necesitarlo. Bien, entonces vamos a ver algunas instrucciones que existen aquí vamos a ver algunas instrucciones. Por ejemplo,
instrucciones y comandos, ¿sale? Propios de Arduino. Por ejemplo, está el high. Ajá. Y este es como si pusiéramos un uno lógico. Un uno lógico. O también como si pusiéramos un on. ¿Sí? Lo veremos más adelante. Y también, por ejemplo, bueno, más bien es como si pusiéramos un 5 volts también. ¿Sale? También tenemos otro que es el low. Y bueno, pues este es lo contrario que el otro. Es como si usáramos un 0 lógico. Ajá, es como si usáramos un 0 lógico. Como si pusiéramos un off, ¿sí? O 0 volts. ¿Sale? Bien, entonces otro comando, por ejemplo, que vamos a utilizar muy seguido va a ser este, que es el digital write, ¿sí? Debe estar escrito justo como está allí, con la W mayúscula de write. Y bien, pues aquí lleva lo voy a poner en mayúsculas, lleva un parámetro 1, y parámetro 2, ¿sale? Bien, entonces más adelante explicaremos cuál es el significado de cada uno de estos parámetros y ya cuando vayamos a hacer una práctica. Bien, pues también tenemos otro que es digital read, que es vamos como el opuesto al anterior. En el anterior digital write escribimos hacia un puerto de salida, y bueno, en este caso digital read pues vamos a leer. Y el digital read vamos a tener aquí un parámetro. También vamos a tener un parámetro, ¿sí? Y precisamente este parámetro pues va a ser el pin. También lo vamos a ver más adelante. Y bien, pues eh, algo más que podamos agregar aquí, por ejemplo, también el analog read, ¿sale? Y aquí también va a ir un parámetro, ¿sí? Que también es el pin, ¿sí? Entonces recuerden que el Arduino tiene puertos ADC. Entonces vamos a poder leer un potenciómetro, por ejemplo, y bueno, pues lo vamos a leer en uno de los pines que están asignados como puertos análogos en el Arduino 1. Bien, entonces pues en parámetro vamos a poner el pin que vamos a leer. Entonces, y bueno, algo importante también cuando utilicemos algún puerto análogo para leer, por ejemplo, un potenciómetro, como les había comentado, pues no es necesario al principio declararlo como entrada, ¿sí? Entonces, bien, pues también hay otro más por aquí y se llama analog write, ¿sale? Entonces, aquí lleva dos parámetros, parámetro 1 y parámetro 2. Bien, también vamos a verlo más adelante cuáles son esos parámetros. Y bueno, este va a servir para escribir un valor de PWM. También lo vamos a ver cuando vayamos a hacer una práctica con un servo. Bien, algunos otros comandos también. Por ejemplo, está los famosos el delay. Y aquí dentro lleva un parámetro. Bueno, ya se lo puse, se lo pongo aquí, parámetro. ¿Sí? Y ese parámetro pues va a ser una cantidad dada en milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer esto? Pues esto no es otra cosa más que un retardo, ¿sale? Un retardo, que bueno, no los retardos no son buenos en los programas, pero a lo mejor para un primer ejemplo pues podemos abordarlo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si en el parámetro pondríamos un 1000, por ejemplo, 1000 milisegundos, pues sería un retardo de un segundo.
Bien, entonces también hay otro aquí, estando en este mismo aspecto del manejo del tiempo, hay otro que es el milis, ¿sí? Y este, bueno, este no lleva un parámetro, pero este, ¿qué es lo que nos va, qué es lo que nos va a devolver? Pues nos va a devolver sí, un entero, entero, bueno, sí es un entero y son los milisegundos, sí, son los milisegundos que el programa sí lleva ejecutándose, ejecutándose desde que se encendió, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos va a devolver milis. Y bueno, milis se va a resetear, ya que es un long y aproximadamente se resetea eh, en 9 horas aproximadamente. Bien, entonces hay algunas otras cosas que podemos agregar a esto, pues es, por ejemplo, pues tal vez algunas operaciones matemáticas, tal vez algunas operaciones matemáticas, y bueno, voy a cerrar aquí vamos a ponerle aquí algunas operaciones matemáticas. Bien, bueno, ya no pongo las de suma y resta, multiplicaciones, son muy comunes en todos los otros lenguajes, pero me llamaron la atención algunas que nos pueden servir más adelante, por ejemplo este, que es el min, y va a llevar dos parámetros x, y, ¿sale? Y lo que va a hacer es calcular el mínimo valor entre dos números. Entonces está muy interesante esta. También está su opuesto, que es el max xy, y este pues va a devolver el valor máximo entre dos cantidades. Bien, también hay otra, por ejemplo, está el random, ¿sale? Y el random nos va a devolver nos va a devolver un número aleatorio donde vamos a poner aquí un valor máximo. Por ejemplo, si le ponemos random de 10, pues nos va a devolver números pseudo aleatorios entre pues menores a 10, ¿no? Con un máximo de 10. También hay, como en otros idiomas también, hay algo que se llama semilla, y este nos sirve para pues poder, eh, pues recordamos que las computadoras no pueden obtener números aleatorios como tal, ¿no? Entonces lo que hacen es obtener números pseudo aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar a algún momento en que ese patrón va a volver a repetirse. Entonces a lo mejor si obtiene primero 3 2 5 y así, entonces va a llegar un punto en que va a volver a empezar 3 2 cinco. Entonces eh, la semilla ayuda como a hacer que esta, que este patrón tarde más en repetirse, o incluso no se repite si es que la semilla está cambiando. Bien, entonces esa instrucción la vamos a poner con random seed, seed de semilla, y aquí le vamos a poner un valor. Y este valor, pues si lo ponemos una constante, pues el patrón va a volver a repetirse en algún punto también, ¿no? Entonces, lo que muchos hacen, por ejemplo, pueden poner el valor de el milis, por ejemplo, ¿sale? Entonces, pues ya puede ir cambiando más, pues más pseudo aleatorio, ¿no? Que no sé si se pueda decir así, pero bien, entonces vamos también hay otra forma de de crear números pseudo aleatorios, que sería con el random, pero aquí le vamos a poner un mínimo y también un máximo, ¿sale? Es como el de arriba, ¿no? Entonces podemos indicarle un rango de donde queramos que nos extraiga números pseudo aleatorios. Bien, también hay otras que vamos a utilizar en nuestros primeros programas, por eso los pongo aquí, y son, por ejemplo, que es el serial.begin,
sale. Entonces, y aquí lleva un parámetro, y ese parámetro pues es la velocidad en baudios. Entonces, ¿para qué nos va a servir este serial.begin? Pues es para inicializar la comunicación serial en el puerto serial en el Arduino, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Pues recuerden que cuando compilamos, pues este programa que compilamos sirve para ejecutarse en el Arduino. Entonces, para nosotros poder ver los datos cuando mandemos a imprimir, pues, tenemos que habilitar un puerto serial, o más bien el puerto serial el que trae el Arduino, para poder enviar los datos hacia la computadora y verlos a través de un monitor serial, ¿sí? Que ya viene incluido también en el programa de Arduino. Bien, entonces para eso nos va a servir serial begin, y en el parámetro pues va a ser la velocidad en baudios. Regularmente vamos a usar 9600 o 115200. Bien, entonces también hay que tener cuidado, porque cuando tengamos activadas estas, que son el TX, que es está numerado como el puerto 1 y 2, que es el RX, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Recordar que TX es el que transmite, ¿sí? Y el RX pues es el receptor, ¿no? Entonces esos son y aquí el número de puerto, el TX es el 1 y el receptor es el 0. Bien, entonces pues cuando estemos transmitiendo los datos, pues no vamos a poder utilizar el puerto 1 y el puerto 0, no los vamos a poder utilizar, porque pues es el serial, es el puerto serial que estamos utilizando ya para verlo en el monitor, por ejemplo. Entonces no los vamos a poder utilizar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a mandar? ¿Cuál es el comando para visualizar en pantalla? Entonces pues va a ser este serial.print, puede ser print o println, que ya incluye un salto de línea, ¿sí? Y aquí vamos a poner pues el valor que queremos escribir. Entonces con esto lo que vamos a hacer es mandar vía serial pues este valor, y lo vamos a poder visualizar en el monitor que viene aquí incorporado. Pues bien, yo creo que por este video pues es todo. Es un resumen, vamos, porque pues es mucho, ¿no? Todavía falta mucho por ver, pero es como que lo más importante para poder empezar a hacer nuestros programas aquí en el Arduino. Bien, entonces en el siguiente video pues vamos a ver un programa muy sencillo, ¿no? Que es el de encender un LED, pero vamos a irle agregando complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues nos vemos en el siguiente video, y pues no olviden suscribirse. Recuerden que vamos a estar subiendo varias prácticas, y también vamos a hacer algunos programas que me comentaron, que me pidieron que los hiciera, y bueno, vamos a realizarlos. Recuerden que pues este Arduino pues es una plataforma que embebida, el cual sirve para muchos proyectos de robótica, y pues necesariamente el objetivo pues es siempre estar utilizando los puertos de entrada y salida, ¿no? Sin embargo, también vamos a hacer algunos programillas que pues van a tener mayor complejidad en programación, pero que a la salida solamente vamos a tener un LED que enciende o apaga, ¿no? Bien, pues entonces nos vemos en el siguiente video.